Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren bien. Le doy gracias a Dios por un día más, un viernes más en el cual podemos compartir su palabra y bueno, en este tiempo hacer nuestro devocional. Antes de comenzar y continuar con Marcos que hemos estado leyendo, vamos a hacer una oración. Bendito Señor, Padre Celestial, gracias Padre por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas siempre Señor a través de ella. Te pedimos que limpies nuestro corazón, que podamos acercarnos a ti Señor de una manera honesta. Enséñanos Padre y guíanos el día de hoy. Gracias Padre por todo tu amor, por tu misericordia y gracias Señor porque tú nos diste un día más de vida, porque nos levantaste Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno chicos, como habíamos estado viendo, estamos estudiando Marcos y el día de hoy nos toca Marcos 9 del 14 al 29. Así que abran sus Biblias, busquen estos versículos y vamos a empezar. Dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Esta historia, este episodio, estas cosas que acontecieron, también lo podemos leer en Mateo 17 del 14 al 21 y en Lucas 9 del 37 al 43. El día de hoy, como les decía, vamos a leer Marcos 9 del 14 al 29. Dice así: Cuando llegó a donde estaban sus discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo. Que tiene un espíritu mudo, el cual, a donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaban aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les respondió, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bueno chicos, el día de hoy estamos leyendo la historia de un niño que estaba endemoniado, tenía un espíritu mudo, que es un demonio, ¿no? Y este demonio controlaba las cosas que este niño hacía. Lo sacudía, le hacía botar espuma por la boca, inclusive lo quería hasta matar, ¿no? Porque como dice la palabra de Dios, lo echaba al fuego y al agua para matarle. Entonces, como Jesús había estado yendo por estos lugares para predicar, pero también para hacer milagros,
este hombre, este padre de familia, se acercó a Jesús, llevó a su hijo a Jesús porque él tenía la confianza de que Jesús lo podía sanar. Como ya sabemos, los discípulos también podían hacer milagros porque Jesús les había dado la autoridad de hacer milagros. Y es por eso que el Padre lo lleva también con los discípulos, ¿no? Pero ellos no pudieron expulsar al demonio, echar fuera al demonio. Y es por eso que empiezan a discutir, ¿no? Con los escribas, como dice en el versículo 14. Y la multitud también como que se asombraba porque habían visto que estos discípulos habían expulsado demonios antes. Podemos verlo en Marcos 6, del 7 al 13. Vamos a retroceder un poquito. Dice, ¿no? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en cinto, sino que calcen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis a una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo de los pies que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. Bueno, hasta el 13, ¿no? Dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. O sea, ya se sabía que los discípulos de Jesús hacían milagros y que expulsaban fuera demonios, pero en este caso particular no pasaba así, y es por eso que la gente empezó a hablar y a murmurar, y llega el maestro y les dice, ¿qué pasa, no? Y el padre le habla a Jesús y le dice, yo traje a mi hijo, a los discípulos, a tus discípulos, pero no pueden echar fuera el demonio. Entonces el padre le dice, ¿no? Vamos al versículo, a ver, creo que es el 22 o 21. Dice, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle. Y aquí en el 22, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es aquí donde el padre le pide a Jesús misericordia y le pide que le ayuden. Entonces Jesús le responde, ¿no? Si tú puedes creer, a los que creen, todo se les es concedido, todo se les hace posible, dice el versículo 23. Entonces aquí el padre responde algo muy interesante. Dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Y esta actitud, chicos, muchas veces nosotros la olvidamos. Tenemos que tener fe en que Dios es poderoso y que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dios sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y ahorita en nuestra actualidad. Él no ha cambiado porque Él es inmutable. Entonces, ese Dios que abrió el Mar Rojo, ese Dios que mandó las plagas, ese Dios que mandó el diluvio y mandó a que se construyese un arca, ese Dios que salvó a los primogénitos del pueblo de Israel, ese Dios que hizo milagros e hizo que caiga maná del cielo, ese Dios que sacó agua de las rocas, ese Dios que sanó a leprosos, que sanó a ciegos, a cojos, que también sanó a paralíticos, que resucitó a personas. Es el mismo Dios que nosotros tenemos ahorita en nuestra vida. Entonces tenemos que tener fe en que Él es poderoso y que si Él quiere va a obrar de la manera que Él quiera. La única forma en la que nosotros podemos conocer la voluntad del Señor es leyendo su palabra.
Nadie va a venir a ti y te va a decir, oye, esta es la voluntad de Dios para tu vida, Él me ha dicho eso. No, porque Dios se revela a través de su palabra a nosotros. Entonces, tenemos que tener fe en Él. Y esta pequeña fe, lamentablemente, está acompañada de cierta incredulidad, ¿no? Pues porque la Biblia dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos mover montañas. Le diríamos a la montaña, muévete, y esta se movería, pero no podemos hacerlo. Entonces aquí este hombre fue muy humilde en el momento de reconocer su incredulidad. Y así es como nosotros debemos tratar nuestra incredulidad en el momento en que no estemos confiando tanto en el Señor. Tenemos que llevarlo a sus pies y decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame porque no estoy confiando en ti como debería hacerlo. Y Jesús, en este caso, se dio cuenta de la honestidad de este hombre, de tal vez la poquita fe, pero esta fe era genuina y reconocía que a él le faltaba, reconocía que no era suficiente. Es por eso que Jesús le ayuda, ¿no? Por su fe, le concede lo que él quería y expulsa al demonio de su hijo. Y más adelante también podemos ver otra cosa interesante y es la reacción de los discípulos, ¿no? Porque los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús le responde, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Aquí Jesús hace un énfasis muy grande en la oración, teniendo en cuenta que Jesús ya le había dado la autoridad a los discípulos, como habíamos leído en Marcos 6, de expulsar demonios. Ellos tenían la autoridad de hacerlo, ellos podían ir, predicar y expulsar demonios. Entonces, tal vez lo que podría estar pasando es que los discípulos se olvidaron de eso. Se olvidaron que la oración es sumamente necesaria, que ellos podían tener la autoridad, pero no podían dejar lo principal y lo esencial, que es la oración. No podían dejar a un lado la comunión con Dios para hacer su servicio, que era expulsar demonios en ese tiempo. Entonces, este es un llamado de atención para todos nosotros que estamos sirviendo o que queremos servir. Tener en cuenta que si nosotros no estamos teniendo una intimidad con Dios, una comunión con el Señor, no estamos haciendo bien nuestro servicio y eso puede traer consecuencias porque no estamos actuando bien, no estamos haciendo con excelencia. Y es más, tal vez ni siquiera estamos siendo usados por Dios porque nuestro pecado está siendo impedimento. Entonces, siempre hay que tener comunión con el Señor, hay que orar, hay que leer su palabra y hay que pedirle que Él nos guíe en nuestro servicio también. Eso era lo que quería decirles, chicos. Hay que recordar que todo intento del servicio al Señor sin tener una comunión constante con Él acaba siendo un fruto perdido, un fruto en vano. Entonces, recordemos siempre hacer nuestros devocionales, orar, leer, estudiar la Biblia, meditar en ella, memorizar versículos y nutrirnos de la palabra de Dios, crecer espiritualmente. Siempre orar por nuestro servicio si estás sirviendo y si es que aún no lo estás haciendo, orar por que Dios te muestre dónde puedes servir en la iglesia, porque es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Pero recordemos que siempre tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que seguir aprendiendo de Dios. Que Dios los bendiga mucho, chicos. Nos vemos el domingo en nuestra clase. Chao.